sea, o la soja transgénica, o cualquier otro alimento transgénico. Porque con estos dos pilares, esta confrontación con esa parte de la comunidad científica que pretende legitimar esto por razones que no son confesables, y esta otra cosa, y esta confrontación, y este debate sobre los alimentos, nos permitirían decir no a los transgénicos porque el agroquímico, porque los aviones, porque no, porque no sirven acá ni en ninguna parte del mundo. Si Europa, 15 países, decidieron que no quieren transgénicos y el consumidor europeo está pidiéndole a los que fabrican alimentos que empiecen a poner las barbas en remojo, entonces ¿por qué me venís a preguntar a mí cuál es mi opinión acerca de los transgénicos? Preguntarle a los alemanes, a los franceses. Digo, porque ese es el grado también de colonización que uno tiene, ¿no? Lo que está resuelto allá, acá, Esteban Hopp y Lino Marañao parece que no lo tienen resuelto. Entonces a mí me parece que son dos ejes, disculpen el desorden de estos que me obligaban a improvisar, son dos ejes sobre los que habría que trabajar. Insisto, lamentablemente se requieren algún tipo de saberes para dar esa discusión y bueno, habrá que tomar acciones o iniciar algún tipo de acciones para ver dónde se pueden lograr esos núcleos, esos cuerpos de científicos que sean los refutadores de Dolina. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial. La ley de semillas argentina es una ley que, como muchas leyes de este tipo, regula una forma de propiedad intelectual de las semillas, pero además regula mucho más que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con producción, comercialización y certificación de semillas. Con esto que estoy diciendo, que la ley de semillas argentina, o la que estamos discutiendo, no es una ley que afecta solamente a las semillas transgénicas. Es una ley que regula todo tipo de semillas, todas, las transgénicas y las no transgénicas. Porque es una ley que, a diferencia de la de muchos países que esto está desdoblado, tiene que ver con todo, con la producción, con la certificación y la comercialización de las semillas por un lado, y con la apropiación de las semillas o con la protección mediante una forma de propiedad intelectual del otro. Por eso es importantísimo, porque todo lo que pase respecto de la modificación de la ley de semillas va a afectar no solo a los productores de soja, sino a todos los productores de semillas de este país. Muchos de los que están acá presentes, y aunque intentemos resistir desde muchos lugares, con la producción agroecológica o otro tipo de producción, la ley está hablando de todas las semillas, lo cual nos va a involucrar a todos los que estamos acá. Sobre todo porque además la semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria y todo lo que pasa también respecto a la ley de semillas tiene implicancias sobre todo lo que viene después en la cadena y el final, que tiene que ver con los alimentos, lo cual también nos involucra a nosotros en tanto consumidores de alimentos. Eso como primera punta. La ley de semillas no es la primera vez que se intenta modificar. En Argentina, yo diría un poco de antes también, pero seguro desde el 2003 que ya hay anteproyectos o ideas dando vueltas que nunca habían trascendido demasiado, nunca habían llegado a mucho más que algunos intentos de algunos sectores. Y el año pasado, en realidad, lo que pasó fue que, evidentemente, hubo una voluntad política más fuerte por parte del gobierno nacional de avanzar en ese sentido, y por eso el debate tomó más estado público del que venía teniendo. Eso no significa, insisto, que sea la primera vez que se intente modificar la ley. Para eso se creó un espacio de negociación en la CONASE, que es la Comisión Nacional de Semillas, en la que participaron muchos actores del Estado, o sea, representantes del Estado Nacional, de las empresas
y de algunas entidades de productores, fundamentalmente las ligadas a la mesa de enlace. Obviamente, si digo esto, estoy diciendo que hay un montón de actores que quedaron por fuera de esta discusión, como son las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, todo lo que tenga que ver con las organizaciones de consumidores y demás. Estuvo acotado a ciertos actores considerados interesados en el debate de la ley. Y se dio también en un marco particular. Se dio en el mismo contexto en el cual Monsanto anuncia la instalación de su planta en Malvinas Argentinas, Córdoba, la cual ya mencionaron acá los compañeros y las compañeras, la problemática respecto de la CAMPE. Se dio en el mismo marco y en el mismo momento, de hecho, en el que se anunciaba la aprobación de una nueva soja transgénica, la soja RR2, que ya no solo es resistente al glifosato, sino también es tolerante a insectos. Una soja que además ya sí está patentada, cosa que no pasa con la soja RR, no sé si todos saben, pero Monsanto esta soja no la patentó. Hay mucho debate en torno a por qué, pero digamos, tiene que ver básicamente desde mi punto de vista con una decisión deliberada de la empresa de poderla expandir masivamente en la Argentina en el año 96, cuando se aprueba para su experimentación, y a partir de ahí servir como puerta de entrada para el resto de los países de América del Sur, que entró de manera ilegal y después legalizó muchos años después. Pero en lo concreto, Monsanto no la patentó. Durante mucho tiempo el gran negocio vino de la mano del glifosato, hasta que la patente del glifosato también se le venció y empezó a intentar cobrarlo en los puertos de exportación. Ahí, bueno, hubo un pleito con el Estado Nacional respecto de esto, el Estado lo gana, Monsanto tampoco puede cobrar sus regalías en el puerto de exportación. Y ahí anuncia que hasta tanto y cuando no estén dadas las condiciones, se va a retirar del mercado argentino. Eso 2 años después, esto fue en el 2010, 2012, 3 noticias juntas. Monsanto se instala en Córdoba, RR2 con la patente incluida y el anuncio de la modificación de la ley de semillas. Eso como para marcar un poco también en el contexto en el que se da. También se da en un contexto internacional particular. Argentina no es el único país que está discutiendo esto y las presiones para modificar la ley se están dando en muchos países de América Latina. En Paraguay, en Chile, en México. Hay otros que ya lo hicieron. Los países que tienen tratados de libre comercio de los últimos años tuvieron que modificar las leyes como condición para poder entrar a los tratados, como Costa Rica, que tuvieron que modificar sus leyes hace ya varios años. Pero hay un contexto internacional que está intentando avanzar sobre esto y que todos estos países se adapten al contexto internacional. ¿Cuál es este contexto? Bueno, básicamente es el de UPOV 91. ¿Qué es UPOV 91? Es el tratado internacional que regula este tipo de propiedad intelectual. Las semillas tienen 2 formas de propiedad intelectual. Una es el derecho a obtentor y el otro es las patentes. El derecho a obtentor es muy simple, es una protección que se le da a quien desarrolla algún tipo de modificación, no necesariamente transgénica, cualquier modificación en una semilla, cualquier mejoramiento en una semilla, es, digamos, una protección que se le da, digamos, que es propiedad intelectual, pero que es considerada sui generis porque es menos restrictiva que la patente. La patente, como para cualquier otro invento, es eso, es una protección de propiedad intelectual para inventos, no para descubrimientos. Ahora, ¿qué pasó con la biotecnología? Básicamente, a partir del año 80 y un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, dictaminó que la modificación genética es considerada una invención y por tanto las semillas transgénicas pueden ser patentadas porque lo que se está patentando es no el descubrimiento, que no podría ser patentado, sino la invención humana o la manufactura. No la semilla, efectivamente. Entonces, lo que se está patentando en realidad no es la semilla como tal, sino el evento transgénico. Es esa modificación genética. Lo que implica que una semilla, entonces,
podría tener doble protección. La protección en tanto semilla por derecho obtentor y la modificación en tanto, y la protección en tanto patente al evento transgénico. Esto en el marco de UPOM 78, que es uno de los acuerdos que está vigente, no está permitido, digamos, no se permite la doble protección, y además UPOM 78, la versión del 78, permitía dos cosas. Una es lo que se conoce como el derecho de los agricultores, a lo que nosotros conocimos el año pasado como el uso propio, que es la posibilidad que tienen los productores de guardar parte de su semilla y poderla volver a sembrar en la cosecha siguiente. No para comercialización, pero sí para poder hacer uso de una tradición milenaria de los productores, que es guardar su semilla y volverla a sembrar. Y lo otro que permite es el privilegio de los obtentores, que es la posibilidad de usar, yo en tanto investigador, puedo usar una semilla que está protegida para usos de investigación sin tener que pagar regalías al obtentor original. Estas cosas que todavía tiene UPOM 78, tiene este tratado de UPOM 78, están en la ley argentina, porque la ley argentina está enmarcada, es previa de hecho del 73, está enmarcada en UPOM 78 y permite de manera muy genérica el uso propio, por ejemplo. Dice un artículo, que es el 27, de manera muy genérica, que sepa que no lesiona al derecho obtentor quien usa semillas para su propia cosecha. Punto. A partir de ahí, obviamente, y desde sobre todo de los 90, hay muchas presiones para que esto se modifique. Y se adapte a UPOM 91, que es una modificación del Tratado Internacional, que ya no permite tan alegremente todas estas cosas. Permite la doble protección, recorta el privilegio de los obtentores y fundamentalmente el derecho de los agricultores. Enmarcado en eso es que está el debate argentino. La Argentina hoy lo que está debatiendo es, ante la presión de las empresas, la modificación de la ley, adhiriendo o no UPOM 91, la verdad que poco importa en realidad, porque si se modifica la ley, por más que no se adhiera a esta nueva versión del tratado, si la ley se modifica siguiendo los dictámenes de ese tratado, para el caso de exactamente lo mismo, pero la intención básicamente del anteproyecto que se conoció el año pasado tenía que ver con eso. Muy cortito y con eso termino. ¿Qué decía el anteproyecto? El anteproyecto, en realidad, digo anteproyecto porque nunca salió del Ministerio de Agricultura, nunca llegó a ninguna instancia de la Cámara de Diputados. Y en realidad lo que circuló por internet y que muchos pueden haber leído, en realidad no es un proyecto viejo de una organización, nada tiene que ver con el anteproyecto. El anteproyecto de verdad no circuló por internet, pero sí se filtró y algunos tuvimos acceso. Se supone que es como se filtró, todos pensamos, damos por supuesto que es y lo analizamos como si lo fuera, pero podrían decir después que no era. Porque las negociaciones efectivamente fueron secretas, pero como hubo actores que se retiraron, como la Federación Agraria o como algunos otros actores, filtraron algunas versiones del anteproyecto. La última que se conoce es de octubre del año pasado. Y ahí lo que básicamente apunta a esto, a recortar los derechos de los productores, diciendo que se va a crear un registro de usuarios donde los productores se tienen que anotar y el Estado va a tener que certificar que los productores son lo suficientemente chiquitos, no dice cuánto todavía, no sabemos cuán chiquito, para ser acreedores de esta posibilidad del uso propio. Eso entre otras cosas. Además avanza en todo lo demás, en recortar la posibilidad de hacer uso para investigación de variedades protegidas, todo lo demás también. Pero el eje que estuvo más fuertemente en debate, que tenía que ver con el uso propio, tenía que ver con eso, con reglamentar, pero en el sentido de acotar esta posibilidad de hacer uso de las semillas para la propia cosecha.